Bien, como tercer tema considerado en este importante evento académico, invitamos pues al doctor Luis Miguel Reina Alfaro. Él es reconocido abogado penalista que ha sabido combinar exitosamente el litigio en su condición de profesor universitario y publicista. Su formación académica se inició en la Universidad San Martín de Porres, Lima, Perú, en donde obtuvo el grado de bachiller en Derecho y el título de abogado con la defensa de sendas tesis sobre los delitos informáticos y la protección penal del mercado de valores, para posteriormente cursar estudios en la maestría en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de donde es egresado, y doctorado en la Universidad de Granada, España, en donde ha desarrollado una estancia de investigación en el Departamento de Derecho Penal gracias a una beca de formación permanente otorgado por la Fundación Carolina. Dentro de sus publicaciones es posible reconocer que aquellas giran en función a tres tópicos fundamentales: el derecho penal económico y de la empresa, reforma procesal penal y litigación estratégica. Sus obras se han publicado no solo en el Perú, sino también en España, Argentina, Colombia, México, Ecuador y Nicaragua. En esta oportunidad, el doctor Luis Reina Alfaro nos compartirá el tema litigar y persuadir a través de la Cámara. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, sin duda, agradecer a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, a la doctora Sánchez Hidalgo por la gentileza de la invitación, también al señor decano del Colegio de Abogados de Amazonas, el doctor Jorge Vázquez, a los integrantes de la mesa de honor, a Carlos Arangués, a Gustavo Locena, grandes amigos, y a ellos agradecerles la fineza de acompañarnos, ¿no?, en estas jornadas de utilidad para los abogados de nuestro país, ¿no? Porque al final, como un poco queda al descubierto, más allá de los conceptos generales y de las preocupaciones generales, siempre hay que finalmente aterrizar en los problemas y las coyunturas propias de nuestro país y de nuestras regiones, ¿no? Saludo también a los otros integrantes de la mesa de honor, especialmente a la doctora Kelly Santillán, querida compañera de la universidad, a la que veo después de mucho tiempo. Y precisamente a partir de este saludo podemos un poco reconocer las bondades que nos genera la técnica, la tecnología, ¿no?, de poder acercarnos, ¿no? Pero ciertamente tiene también particularidades no tan beneficiosas. Yo no sé si es el momento todavía de evaluar de si es mejor o peor, simplemente es distinto, ¿no? Y en esa diferenciación hay que encontrar esos sesgos, esas particularidades que debemos tratar en las que tenemos que ahondar y reflexionar, ¿no? Y de cara a lo que es la temática que planteé para esta intervención, litigar y persuadir a través de la Cámara, mis reflexiones van a ser, por un lado, muy teóricas respecto a lo que es la trascendencia de la persuasión en el procedimiento penal, pero luego, en una segunda parte, seguramente ya proponer algunas preocupaciones, algunos problemas, ¿no? Porque como lo decía Gustavo al inicio de su intervención, frente a estos aspectos novedosos se suele traer más interrogantes que respuestas, ¿no? Trataré de acotar en esa segunda parte de la intervención mayores reflexiones respecto a lo que se ve en nuestro proceso penal. Como lo han referido, soy abogado litigante y ciertamente vivo, y podría decir también que sufro los problemas que están detrás del uso de la tecnología, ¿no? Bueno, lo primero que hay que establecer es que mejor dicho, con independencia de la posición que uno adopte dentro del proceso penal, respecto a cuál es su característica o qué tipo de proceso penal tenemos, si es uno acusatorio o adversarial, es innegable que el objeto del litigante, y cuando hablo de litigante me refiero al acusador, el acusador particular, al acusador público y al abogado defensor, es convencer al juez, ¿no? Y convencer al juez de que nuestra propuesta de verdad, y esto no es otra cosa que la teoría o la famosa teoría del caso, es la correcta. Es decir, nuestro objetivo al momento, o como parte procesal, al momento de intervenir en un proceso penal, es convencer al juez de que nuestra propuesta de la verdad es la correcta, o es la más cercana en todo caso a la realidad.
¿no? Y esa reflexión inicial nos permite un poco enlazar con lo que se suele conocer como teoría del caso, ¿no? En materia, ustedes saben que como consecuencia de la reforma en nuestro país, hubo toda una ola de capacitación en materia de litigación que se enfocaba en los aspectos relacionados principalmente a lo que es la teoría del caso. Y como siempre digo, la teoría del caso no garantiza un resultado, pero sí es una herramienta que puede ser útil a modo de metodología, que nos va a permitir mejorar las posibilidades de éxito. Repito, no por fórmulas mágicas, sino simplemente porque nos ayuda y nos permite potenciar la información que vamos a proponer en el juicio. Entonces, nuestro objetivo en un proceso penal como partes, vuelvo a repetir, es convencer al juez. Y este objeto de convencimiento no va a ser otro que la verdad procesal. ¿No? No voy a entrar tampoco al dilema de qué debemos entender por verdad procesal, ¿no? Pero sí podemos consensuar de que la verdad al final es una definición. Es una definición que finalmente es el juez el que la determina, ¿no? Es decir, la verdad procesal es la definición que el juez da respecto a lo que ocurrió en el caso concreto. No es entonces inexacto sostener que la verdad, y algunos autores lo sostienen, la verdad es una verdad, la verdad procesal es una verdad construida, ¿no? ¿Construida por qué? Por las partes. Porque la información que se proporciona en un proceso penal y que deben ser objeto de esa definición por el juez, solamente puede ser proveniente de las partes, solamente puede provenir de las partes. Porque si no fuera así, el juez tendría que intervenir asumiendo roles que le competen a las partes procesales y eso sería afectar su posición como tercero imparcial. Entonces, un poco recapitulando, nuestro objetivo es convencer al juez de que nuestra propuesta de verdad es la más certera. El juez, a partir de ese convencimiento, él va a definir cuál es la verdad de los hechos. Y repito, esa verdad de los hechos provendrá de la información que fluya en el proceso siguiendo las reglas propias de todo este gran concepto de debido proceso legal. El juez evidentemente entonces no puede generar información, el juez debe recepcionar, procesar y valorar la información que proporcionan las partes procesales. Esta lógica nos permite también sostener que el proceso penal termina siendo entonces un escenario de confrontación dialéctica, ¿no? Muchos autores en materia de litigación han querido asimilar el proceso penal con un escenario de contienda bélica, ¿no? Claro, entendiendo ciertamente que incluso en los escenarios bélicos existen reglas. A otros autores han querido potenciar más bien el concepto de estrategia y un poco lo asimilan más al juego de ajedrez, ¿no? Donde lo importante es la estrategia y el movimiento de las piezas en el tablero. En cualquiera de los escenarios, creo que queda claro que esa estrategia, implementada, tiene por propósito persuadir al juez. Y eso evidentemente nos permite reconocer la utilidad de las técnicas de persuasión y, por otra parte, del storytelling o las técnicas narrativas en lo que es especialmente la parte oral del proceso penal. Y acá, sin embargo, quiero hacer una acotación importante. Es relevante reconocer que en esta labor, en este objetivo de persuadir al juez, es muy importante la capacidad de la parte procesal, fiscal o abogado, de reconocer ciertas pautas que van a lograr ese efecto persuasivo. ¿Y por qué?
¿Por qué es necesario tener ese rasgo o esa orientación hacia la persuasión? Porque esa orientación hacia la persuasión nos va a permitir reconocer ciertos aspectos que, formando parte de una estrategia general, nos pueden servir para mejorar nuestras posibilidades de éxito, partiendo de la existencia de ciertos espacios de juego dentro de lo que es el arbitrio judicial. Me quiero explayar un poco en esto, ¿no? Cuando hablamos de teoría del caso, y lo mencionábamos hace un momento que la teoría del caso es esta propuesta de verdad, también en los diseños de litigación, y repito, esto no es letra escrita en piedra, ¿no? Estas posibilidades de configurar un determinado diseño de una teoría del caso, de propuestas pedagógicas respecto a lo que es una mejor teoría del caso o una mejor técnica de litigación, eso es tan cambiante como personas hay que diseñan estrategias o definen técnicas de litigación. Es decir, no hay nada escrito, son propuestas que la doctrina ha desarrollado y que buscan el propósito de maximizar los beneficios de una determinada teoría del caso, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que les voy a decir aquí no es letra escrita en piedra, ¿no? Pueden haber otras propuestas. La que planteo ciertamente es una aproximación quizás muy fácil de digerir y por eso la utilizo. Cuando hablamos de la teoría del caso como propuesta de verdad procesal, debemos reconocer que esta verdad procesal tiene dos elementos necesariamente, el componente fáctico y el componente jurídico, la cuestión facti y la cuestión juris. Y nuestras posibilidades de lograr un resultado exitoso como abogados litigantes o como fiscales dependerá en gran medida de la capacidad de persuadir al juez respecto a la parte fáctica o respecto a la validez de nuestros argumentos jurídicos. Con lo cual nos vamos dando cuenta que entran en juego componentes de derecho probatorio. La cuestión fáctica tiene sentido no solamente considerando su narrativa, sino fundamentalmente cuando esa narrativa va acompañada de un sostén probatorio. Y también en los aspectos jurídicos, que es la subsunción de ese hecho probado en la norma jurídica. Y en ambos escenarios, ya sea la verdad fáctica o la verdad jurídica, hay un espacio de juego en los que la capacidad del abogado de la parte procesal puede ser relevante al momento de lograr el resultado procesal esperado, ¿no? En efecto, cuando vemos la problemática de la verdad fáctica, reconocemos que esta verdad ciertamente supone adoptar una versión de los hechos, la famosa teoría del caso, pero no solamente como narrativa, lo decía, es decir, no solamente como historia, ¿no? Muchos especialistas en litigación identifican la teoría del caso como una historia, como nuestra versión, nuestra hipótesis de lo que ocurrió. Pero esa historia, para que tenga eficacia en el proceso, sea eficaz en el proceso penal, tiene que necesariamente tener sostén probatorio. Porque si no tiene ese apoyo probatorio, no será posible que el juez la acepte o la adopte, ¿no? Pero ¿cuál es la parte importante a resaltar en este punto? Que cuando se trata de la verdad fáctica y de ese análisis probatorio que necesariamente tenemos que realizar para acreditar nuestra historia, van a haber espacios de juego en donde los elementos de persuasión van a tener una significación. Es decir, no solamente es la contundencia de la prueba la que necesariamente influye en la mayoría de casos. ¿Ya? En muchos casos va a influir. O sea, la prueba es tan evidente, tan notoria, que el abogado o la parte no tiene absolutamente más que añadir porque, ¿no?, los hechos se demuestran con la contundencia de la prueba. Pero eso no ocurre en muchos de los casos. Diría yo que en la minoría de casos existe tal nivel de prueba que sea reconocible fácilmente
la validez de una determinada versión de los hechos, ¿no? Y esto creo que es importante acotarlo a un ejemplo específico, y ese ejemplo específico lo proporcionan la denominada prueba por indicios o prueba indiciaria. Recordaba en alguna conversación que tuvimos, seguramente en Panamá, donde nos solemos encontrar con Gustavo Orecena en los encuentros que desarrolla el INEG en Centroamérica, y comentaba pues recuerdo, me corregirá Gustavo si estoy incurriendo en un error de memoria, él hacía referencia a las palabras de nuestro recordado Fabián Valcárcel, que decía que salvo que el juez vea el suceso delictivo y que ocurra en el tribunal mismo, en el resto de casos tendremos que hablar necesariamente de prueba indiciaria, porque se trata de prueba indirecta. La mayoría de casos penales se resuelven a través del uso de la prueba por indicios. Y hay escenarios donde el indicio, sobre todo en el caso de indicios contingentes, dependerá en su percepción por parte del juez de cómo este indicio es presentado por las partes al juez. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que los denominados indicios contingentes pueden tener más de una lectura, no tienen lectura unívoca, pueden tener una interpretación a favor del imputado y una contraria al imputado. Entonces, que el juez opte por una o por otra dependerá en gran medida, de la capacidad que tenga el abogado de darle la orientación que corresponde. Evidentemente hay una serie de elementos periféricos que no tienen que ver con la habilidad del abogado, sino que quizás tengan que ver con, ¿no?, los sesgos del juez que determinan esa orientación hacia un lado o hacia otro lado. Si lo quisiera traer con un ejemplo, imaginemos un caso de colusión, que es uno de los casos más prototípicos dentro de los delitos de corrupción de funcionarios. Los delitos de colusión suelen ser procesados a partir de prueba indiciaria que tiene como referente central las irregularidades administrativas, ¿no? Un indicio habitual es el incumplimiento de las normas administrativas en los procedimientos de contratación. Pues bien, muchas veces la lectura de ese indicio, que puede ser un indicio, sí, pues un acuerdo colusorio, pero también puede ser un indicio de ineficiencia simplemente, de falta de recursos del funcionario público, de falta de capacitación de los funcionarios públicos, es decir, no necesariamente tiene un sentido delictivo. ¿De qué dependerá la orientación que le dé el juez? Dependerá de su propio sesgo de personalidad. Por ejemplo, si el juez, y esto son estudios sobre psicología psicología de la persuasión, los que me llevan a un poco traerlos acá a esta conversación, determinan que, por ejemplo, en el caso de juzgadoras de género femenino, tienen tendencias a ser más estrictas con el cumplimiento de las formas. Los hombres son un poquito más flexibles. Si el abogado sabe reconocer este sesgo, podrá, ¿no?, reconocer si podrá buscar determinar que ese indicio de irregularidad administrativa no tiene la orientación delictiva que sí tendría, ¿no? O mejor dicho, que no tiene la orientación delictiva que la acusación podría proponer. Es decir, hay una necesaria relación de la valoración de la prueba con esos sesgos personales de los jueces, ¿no? Entonces, no es el propio contenido del indicio el que necesariamente es el que nos va a llevar al resultado, sino en gran medida la capacidad que tenga el abogado de guiar, ¿no?, la lectura, la valoración del indicio por parte del órgano jurisdiccional, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hay que reconocer que el receptor de la información es un ser humano que tiene sus preconcepciones, tiene sus propias formas de pensar y de ver el mundo, y eso sin duda influye en el proceso de valoración de la prueba. Lo mismo ocurre, ¿no?, con respecto a la parte de la subsunción jurídica, o sea, la quaestio iuris, la verdad jurídica. ¿Por qué?
porque salvo escasos, salvo unos pocos casos, la mayoría de aspectos de la dogmática están en continuo debate. Entonces, si se genera en un proceso un debate que tenga como componente central, ¿no?, aspectos de dogmática jurídico-penal, tendrá el abogado o la parte procesal que reconocer que, así como hay autores que sostienen respecto a la interpretación de una norma, ¿no?, por ejemplo, la colusión, si seguimos con el ejemplo, que el perjuicio para la colusión agravada tiene que ser un perjuicio efectivo y que la prueba idónea es la pericia y que si no hay pericia no se ha acreditado el perjuicio. Hay sectores de la dogmática que proponen lo contrario, que hablan más bien de un perjuicio potencial, que es perjuicio igual, pero que no se requiere cuantificar objetivamente. Incluso hablan de pérdida de oportunidad del negocio, ¿no? Del negocio me refiero en términos de contrato público. Que el juez adopte una u otra posición también dependerá en gran medida de la capacidad persuasiva del abogado. Y esto dependerá del uso de una serie de herramientas de apoyo, uso de la jurisprudencia, uso de doctrina relevante. Es decir, no, con esto he querido graficar que siempre va a haber un espacio de juego para la persuasión, para la implementación de técnicas que faciliten la persuasión, en mayor o menor medida, evidentemente. Evidentemente, también es esto, en el caso de la cuestión iuris, se hace más evidente cuando reconocemos que toda la dogmática, que es el instrumento que sirve para interpretar la ley de modo razonable, tiene como elemento natural o consustancial la polisemia del lenguaje, ¿no? Al momento de construir las leyes penales, ¿no?, siempre hay espacios de interpretación precisamente porque los términos pueden tener, las palabras pueden tener más de un significado, ¿no? Entonces, esto evidentemente abona a reconocer que hay espacios de juego, ¿no?, de arbitrio judicial, que son las partes las que a través de estas técnicas de persuasión pueden lograr hacer más eficientes. Repito, lo que dije al comienzo, no son fórmulas mágicas, no aseguran un resultado, pero de cuando en cuando sirven para mejorar un resultado y en todo caso mantienen una utilidad a modo de método. Bien, pues bien, ya entrando a la segunda parte de esta intervención, que era un poco problematizar sobre algunas situaciones que se dan en nuestro entorno, me voy a enfocar en lo que es sin duda el aspecto más problemático, ¿no?, que es la parte oral, ¿no?, del procedimiento penal, ¿no? Porque quienes estamos litigando nos damos cuenta que toda la parte escrita más o menos viene funcionando con un poquito de lentitud, pero viene funcionando. Las mesas de parte virtuales están implementadas, ¿no? Los correos electrónicos vienen siendo un medio eficaz de comunicación y hasta ese punto más o menos las cosas funcionan adecuadamente. El problema es la parte oral. Y en lo que es la parte oral de la litigación, se ha resaltado consistentemente la utilidad del uso de técnicas narrativas o del storytelling, que el storytelling, como ustedes podrán seguramente corroborar, no es otra cosa que son técnicas de venta al final, ¿no? Ustedes van a ver que cuando introduzcan la palabra storytelling, narración de historias, van a darse cuenta de que mucho de lo escrito está referido al marketing, algo menos a la psicología y mucho menos a los aspectos jurídicos, ¿no? Hay una serie de técnicas que no voy a detenerme en analizar, voy a tocarlas un poco al vuelo de la intervención, pero que sirven para transmitir nuestra historia, nuestra verdad procesal, fáctica y jurídica del modo más asimilable para el juzgador. Es mejorar la comunicación con el órgano jurisdiccional partiendo de la narrativa, porque como dicen los que han trabajado este tema,
la vida se suele conocer a través de las historias, ¿no? Las historias se suelen narrar como ocurre la vida cronológicamente, pero ciertamente serán también variables a esas técnicas, ¿no? Entonces, mi preocupación o mi interés en estos minutos siguientes es tratar de ver cómo es que esas posibilidades que antes teníamos de trabajar el storytelling, la persuasión en la oralidad del juicio presencial, se mantienen o cambian o desaparecen quizás en esta nueva justicia penal platafórmica, como mencionó Gustavo, haciendo referencia al profesor Alberto Bobín. Y creo que hay una creo que hay un aspecto central, ¿no? Que creo que tiene que ver con el cambio de mentalidad. No voy a discutir si es mejor o no es mejor tener una justicia penal o un juicio oral digital, virtual o plataformico. ¿Por qué? Porque de hecho lo tenemos, ¿no? De hecho existe, nuestra realidad es esa. Incluso para casos muy complejos, yo de hecho solo pueden ver esto en las plataformas digitales del Poder Judicial, hay juicios orales con muchos imputados, muchos testigos, con prueba pericial que se desarrollan vía Zoom o vía Google Meet. No voy a discutirlo porque de hecho existe. Lo que voy a tratar de poner sobre la mesa es los problemas, las posibilidades y algún consejo, ¿no?, que podría servir para el abogado litigante. Primero, creo que es necesario, por parte del abogado y seguramente de los jueces, y evidentemente los fiscales, potenciar la empatía orientada a la sinergia juez-partes procesales. ¿A qué me refiero? Como lo dijo Gustavo al iniciar su intervención, ¿no? Nos agarró la pandemia una semana en juicio oral presencial y a la siguiente con cierre de fronteras. Eso nos ocurrió a todos, en todos los países, ahí no hay distinción alguna. Y todos hemos tenido que adaptarnos con nuestro propio contexto, ¿no? Y esto es importante que las partes lo reconozcan. Tanto los abogados que deben ayudar los abogados que deben ayudar al órgano jurisdiccional, como los jueces que deben entender a los abogados. Y debemos todos orientarnos a un mismo objetivo, que a pesar de la pandemia se logren concluir los procesos penales con resultados procesales dentro de los parámetros de un Estado de Derecho que es el que adoptan nuestras constituciones, ¿no? Claro, porque generalmente, y esto seguramente con la lógica de entender el proceso penal como un escenario de enfrentamiento, ¿no? La tendencia a litigar, a enfrentarse, a colisionar, puede ser una suerte de sesgo más o menos ya existente entre los abogados y los fiscales. Y el que tiene que dirimir eso es el juez. Pero, ¿cómo hacerlo si el contexto no es el contexto más idóneo para modular este enfrentamiento? Claro, porque en un escenario, en un tribunal, ¿no?, físico, el litigio indirecto no resulta tan complicado o mejor dicho, no resulta difícil de administrar por parte del órgano jurisdiccional. Tiene su director de debates, ¿no? La velocidad de la dialéctica es distinta, la posibilidad de controlar, ¿no?, la información y todas las objeciones o observaciones que surjan en ese contexto es más sencilla. En cambio, en el contexto del juicio oral virtual, esas posibilidades se reducen. Primero, porque el entorno tecnológico realmente no nos ayuda. Y aquí es importante que en esa lógica de sinergia y de acercamiento entre todos, nos adaptemos, ¿no? Por un lado, y esto creo que es una referencia general, es reconocer la necesidad de adaptarnos, como dijo Gustavo,
sobre todo los inmigrantes tecnológicos, adaptarnos a las nuevas realidades. Los órganos jurisdiccionales tienen que invertir en infraestructura digital, los abogados tenemos que invertir en tecnología, debemos invertir también en seguridad informática, sobre todo los grandes despachos. También debe hacerlo los órganos jurisdiccionales. Ahí toda la cuestión de la protección de datos es fundamental y no debemos ser ajenos a esta problemática. Hemos visto casos de suplantación de identidad que se han dado, ¿no? Que son conocidas por todos porque eso se suelen difundir en las redes de nuestro Poder Judicial. Debemos estar preparados para esa realidad. Entonces debemos, primero, ser conscientes del entorno tecnológico del otro y debemos procurar ayudar en ese proceso de comunicación, ¿no? Entonces, si yo sé, por ejemplo, que debo desarrollar un juicio oral o tengo que realizar una intervención oral y sé que mi contexto personal pandémico de desarrollar la audiencia en el domicilio no me permitirá ser un transmisor o un receptor idóneo, porque pues vivo con 10 personas y todos están haciendo teletrabajo, ¿no? O la zona es muy bulliciosa, ¿no? Y hay mucho sonido ambiental, debemos procurar colaborar en el procedimiento y, por ejemplo, en algunos casos, si tenemos que trasladarnos a la oficina, hacerlo, ¿no? De igual forma creo que esto ocurre con los órganos jurisdiccionales, ¿no? Tratar ¿no? de organizarnos de forma tal que seamos empáticos con el otro, no seamos tan estrictos y busquemos que superar este escenario de pandemia, ¿no? Repito esto en la lógica de que ya tenemos un proceso penal virtual, juicios orales virtuales, y esa realidad evidentemente no la podemos modificar, sobre todo porque tenemos, y creo que es importante mencionarlo, se lo pasaría a Gustavo porque podría ser utilidad, tenemos ya un protocolo temporal para audiencias judiciales virtuales durante el periodo de emergencia sanitaria que fue aprobado por la resolución administrativa 173-2020, de 25 de junio del 2020, de la presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que establece una serie de reglas, ¿no? La dirección de la audiencia virtual, la buena fe procesal, el uso de los recursos, la comunicación eficaz. Y quiero, a propósito de eso, ¿no? Reconocer que en esa sinergia y en ese interés de ser empático con el otro, creo que es importante tocar algunos temas que quizás puedan ser un poquito folclóricos para nuestros compañeros, pero que han venido siendo un poco objeto de discusión en estos días, ¿no? Por ejemplo, la famosa discusión sobre el código de vestimenta que debe tener un abogado o un litigante en un juicio oral virtualizado, ¿no? Claro, porque de hecho este protocolo habla de la posibilidad de que los magistrados y las partes utilicen vestimenta semiformal, dice el término, ¿no? Y ahí viene la discusión, ¿no? ¿Qué implica el concepto semiformal, ¿no? Hace poco se difundió la audiencia de un abogado que estaba en polo en la audiencia, ¿no? Y el magistrado se indignó porque estaba en polo y no estaba en camisa y corbata. Y el abogado, yo creo que haciéndole daño más a su cliente porque entró en una confrontación un poquito innecesaria con el magistrado, le dijo de que bueno, consideró que no el hábito no es el monje, evidentemente, y que le dijo que si el problema era la corbata, se la podía poner sobre el polo, ¿no? Y se podría poner la cinta, no tenía ningún problema, ¿no? Claro, esto que puede parecer anecdótico, creo que revela la falta de empatía con el órgano jurisdiccional. Si queremos persuadirlo, no podemos enfrentarnos innecesariamente con el tribunal, ¿no? Sobre todo por un tema tan baladí, ¿no? No debemos hacer, y esto es un consejo como abogado, de nuestras pugnas personales o nuestros propósitos o enmiendas propias, un escenario de dificultad
para los intereses de nuestro cliente, ¿no? Pero creo que sin duda el tema es importante, ¿no? Porque en algunas regiones está muy claro de que se suele litigar de forma distinta. El código de vestimenta es muy propio de la región, ¿no? Y yo he tenido ocasión de tener alguna audiencia virtual y los magistrados pueden estar con manga de camisa sin ningún problema y están con la cinta, manga corta incluso. ¿Por qué? Porque hay zonas de nuestro Perú que son muy calurosas, Amazonas de hecho lo es, ¿no? Entonces creo que ese dato, aunque suene, repito, un poco folclórico, es relevante o demuestra poca empatía, ¿no? Y creo que es el momento de ser empáticos, ¿no? De adaptarnos, ¿no? Y esto nos lleva también a un consejo fundamental, creo yo, que creo que es reconocer la capacidad que tenemos las personas de captar solamente un porcentaje limitado de la información. En materia de litigación se suele recomendar la precisión y los mensajes cortos porque se reconoce que la persona, y evidentemente también los juzgadores, del 100% de información que reciben, procesan adecuadamente o con el mismo nivel de calidad el 10 al 20% de la información que reciben. ¿Por qué? Porque la capacidad de concentración suele ser limitada, ¿no? Eso es un dato que proviene de la psicología y se ha determinado pues que en efecto las personas recordamos con precisión entre el 10 al 20% de lo que escuchamos y recordamos más lo que vemos de lo que leemos, ¿no? Por eso dentro de las prácticas de la litigación se suele recomendar el uso de presentaciones en PowerPoint. ¿Por qué? Porque son visuales y permiten, ¿no?, atraer más la atención del magistrado. Entonces, esto es fundamental en los juicios pandémicos, los juicios orales pandémicos. ¿Por qué? Porque los discursos largos, los interrogatorios extensos, los mensajes largos terminan generando, mejor dicho, tienen poca eficacia persuasiva. Tienen poca eficacia persuasiva. ¿Por qué? Porque recordemos que muchas veces los magistrados no solamente tienen que lidiar con la información que reciben de la pantalla, sino también la información periférica, ¿no? O sea, me ha pasado magistrados que al escucharnos se escucha pues con legítimo interés a los niños ingresando a la oficina de la madre jueza o del padre juez, ¿no? O al perro ladrando, ¿no? ¿no? Y evidentemente eso afecta la capacidad de concentración y evidentemente hace que la capacidad de recepción del mensaje sea menor, ¿no? Entonces siempre, y creo que es un consejo que podría dar, procuremos mensajes cortos, ¿no? Y de hecho, procuremos mensajes cortos. También desde la perspectiva del órgano jurisdiccional se suele buscar reducir los tiempos del proceso penal, ¿no? De hecho, hay un precedente muy interesante que todavía no lo he visto como resolución, pero sí he escuchado la lectura de la audiencia en juicio, que es el caso Urresti, en el que el Tribunal Superior, ¿no?, que es la Sala Penal Nacional, el colegiado ha recurrido a criterios y desarrollos de la psicología del testimonio para limitar la duración del contrainterrogatorio. Es un caso por violación de derechos humanos que se remonta hace 30 años atrás. Entonces, lo que dice el tribunal es, evidentemente, y esto la psicología del testimonio lo ha desarrollado, los testigos no van a recordar con corrección, ¿no? Los lapsos de la memoria se van produciendo. No esperemos que el testigo recuerde mejor, ¿no?, lo que declaró hace 20 años o 10 años. El tiempo lleva al olvido o hace que esas lagunas sean
complementadas por la imaginación del testigo, sin malicia necesariamente, ¿no? Muchas veces lo hace porque cree que se ocurrió. Y a partir de reconocer este dato proveniente de la psicología del testimonio, ha establecido como regla del debate, del contrainterrogatorio y del interrogatorio de los testigos que no se profundice en preguntas que busquen ahondar en los supuestos, en las supuestas contradicciones mayores o menores que pudieran tener los testimonios, porque estas contradicciones van a existir, es natural, es propio no solamente del paso del tiempo, sino del efecto de un suceso traumático como han sido violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso es un buen ejemplo de cómo es que frente a esta necesidad de reducción de tiempos y de darle velocidad a los procesos penales, es que se establecen reglas, ¿no? Que, aunque no tienen que ver directamente con este aspecto, ¿no? Son un poco la causa o el móvil para que los tribunales se vayan orientando a procesos más rápidos, ¿no? Estos juicios orales, ese juicio oral, si no hubiese tenido el inconveniente de ser vía Zoom, seguramente no hubiese tenido esa regla impuesta por el tribunal, ¿no? Y de hecho tiene que ver con, y quiero terminar con esto, con lo que reflexionaba mucho de mis compañeros antes, es verdad que tenemos un protocolo que establece algunas orientaciones o pautas que son importantes, establece la pauta de necesaria coordinación previa para las audiencias, establece la pauta de contar con elementos informáticos idóneos, establece reglas. Este protocolo es interesante porque establece reglas para actuar frente a supuestos de fraude del testigo, ¿no? Cuando se sospeche que el testigo está desconectándose no por un problema real de tecnología, sino por eludir, ¿no? La declaración, ¿no? Le da un poco de reglas, ¿no? Muy abiertas, por cierto, a los órganos jurisdiccionales, pero ya existen unas pautas que creo que son útiles para enfrentar esta realidad que ya tenemos, ¿no? Ya tenemos estos procesos penales que son así y no se han limitado. Quizás podemos reflexionar sobre establecer en qué tipo de procesos se podría admitir este tipo de medio, ¿no? Yo lo conversaba hace poco con un fiscal a cargo de un caso emblemático de uno de los expresidentes, donde la cantidad de testigos y de imputados hacen imposible una audiencia por vía Zoom. Entonces, ahí seguramente tendrá que buscarse una fórmula presencial para desarrollar el juicio, ¿no? Creo que ahí la reflexión que ha hecho Carlos Aránguez es importante, ¿no? Es decir, tendremos que encontrar quizás un justo medio, ¿no? De repente no todo se puede virtualizar, no todo puede ser vía Zoom, pero tendremos que encontrar ese justo medio a partir no solamente de lo que la legislación desarrolla futuro, sino también con las pautas que los tribunales comiencen a dar, ¿no? Yo debo destacar, la verdad que no sé cómo viene ocurriendo esto en Amazonas, sería quizás interesante generar la dialéctica en función a eso, pero en la Corte Penal Nacional, la Sala Penal Nacional, que ve casos de lavado de activos y de corrupción de funcionarios y de crimen organizado, o sea, casos significativos y complejos, los órganos jurisdiccionales han comenzado a desarrollar reglas de actuación probatoria, ¿no? Que se aplican al caso concreto. ¿Orientadas a qué? Orientadas a precisamente lograr una suerte de relación o sinergia amigable entre las garantías del proceso penal, algunas de ellas podrían verse relativizadas, ¿no? En un juicio oral virtual, con la necesidad de seguir administrando justicia. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y creo que es una variable que quizás explica por qué mantenemos o nos hemos ido por una justicia penal virtual, es que los procesos penales en Perú duran mucho, ¿no? Entonces, darnos el lujo de paralizar la justicia no es una variable, creo yo, ¿no? Por diversos factores,
¿no? Evidentemente menos que antes, ¿no? La reforma procesal ayudó mucho, pero hay procesos que pueden durar 5, 6, 7 años tranquilamente, ¿no? Y eso realmente no es una variable que podamos tolerar, y por eso tenemos que seguir con la justicia avanzando pese a los problemas, ¿no? Bueno, en ese contexto, un poco para terminar, creo que es importante destacar que si no debemos olvidar la necesidad de persuadir. La persuasión y la aplicación de las técnicas de litigación sin duda deben mantenerse, pero debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías, debemos adaptarnos a las nuevas realidades, pero ya no en la lógica de enfrentarnos, ¿no? Sino en la lógica de ayudar a los órganos jurisdiccionales para que la información que reciban sea de calidad, sea información concreta y sea información que sea fácilmente asimilable. No siempre será posible, pero debemos procurar, y creo que en eso algunos órganos jurisdiccionales ya vienen estableciendo la pauta, por ejemplo, orientándose a evitar el litigio indirecto, ¿no? ¿No? Cuando viene la objeción, que viene con la apelación, y luego viene la nulidad, que luego viene, ¿no? Todo un debate de horas, ¿no? Por un tema incidental que puede no tener trascendencia de fondo, ¿no? Los órganos jurisdiccionales con los que he interactuado han tenido capacidad de recortar ese litigio indirecto que termina pues generando o incentivando ese efecto, ese estrés por Zoom, ¿no? Cual hacía referencia Gustavo, ¿no? Les agradezco nuevamente la invitación y quedo abierto a sus interrogantes, sugerencias o críticas. Bien, agradecemos la participación del doctor Luis Miguel Reina Alfaro con tan importante tema. A continuación, invito a nuestros amigos que nos acompañan en nuestro panel virtual para las preguntas correspondientes. Listo. Doctor Luis Reina, ¿me escucha? Bueno, yo le he escuchado a usted indicar algunas reglas, disposiciones administrativas que acá en Perú el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto. Bueno, como usted lo dice, en realidad son reglas administrativas y como hicimos en la primera exposición del doctor Arocena, no tenemos obviamente una ley, una norma dictada formalmente oficial para poder guiarnos sobre ello. Pero sí considero como una opinión de que, en efecto, los órganos jurisdiccionales cuando inician el proceso de imponer ciertas reglas de cumplimiento, como por ejemplo el respeto a estar atentos al proceso, al juicio, ¿no? Nosotros hemos tenido ya algunas experiencias, hace poco una reunión virtual de aproximadamente 80 personas donde uno de los que intervino se sacó el polo, empezó a hacer sus ejercicios físicos, su gimnasia mientras hacíamos la exposición, por un lado, ¿no? Y también tuvimos otro caso ya patético, usted como abogado se habrá enterado de un abogado que también estuvo al desnudo en pleno juicio oral, en pleno juicio, ¿no? Entonces, cositas como esas que ha pasado, lo vi también un día en noticiero, donde eso creo que fue, si no me equivoco, en España, un juez que estaba bien vestido, formal, con su terno, pero se paró y estaba en trusa, ¿no? Entonces, circunstancias como estas que habría que poner las reglas, cada órgano jurisdiccional, pues del respeto, de la formalidad en cada proceso y audiencia virtual, para tener en consideración y ustedes sabrán de que en este caso de este abogado al desnudo tuvieron que grabar y finalmente disponer para que se abra la fiscalía intervenga por actos contra el pudor público, entiendo, ¿no? Entonces, solamente como una opinión, ¿no? En cada interviniente, magistrados, abogados, las partes, de tomar nuestras propias reglas, porque no tenemos una normatividad que nos regule sobre este aspecto. Gracias. Doctora, bueno, le agradezco la pregunta. De hecho, para comentárselo a Carlos y a Gustavo, para que estén en materia, nosotros tenemos un portal de difusión de información de audiencias que es Justicia TV, ya que tiene su
página en YouTube y tiene también su página en Facebook. Sí, y difunde las audiencias, ¿no? Muchas veces en tiempo real, ¿no? Y que yo no sé si esto lo pasaron en tiempo real, pero se accedió, y lo difundieron esto en medios, informáticos, una audiencia donde en determinado momento, no se sabe si intencional o imprudentemente, uno de los abogados que no estaba atento a la audiencia dejó prendida la cámara y comenzó a mantener relaciones sexuales con su asistente o alguien, ¿no? A vista de todo. He visto el video. Entonces, claro, esto lo que la doctora es cómo podemos manejar estas situaciones, ¿no? Cómo podemos controlar estos riesgos que son imposibles en un juicio oral presencial, ¿no? Y también, bueno, el tema de los códigos de vestimenta, ¿no? Yo creo que, como un poco lo podemos reconocer todos, esto de la pandemia ha sido un terremoto para todos, ¿no? Y bueno, como todos los terremotos, tienen temblores que le siguen hasta que el terreno más o menos se va asentando y paran las réplicas. Creo que ya un poco llegando a un escenario ya de más tranquilidad o a menos de asimilación de lo que ha sido la pandemia, ¿no? Más allá de los picos y las olas que se van dando, creo que el primer paso, ¿no? Es sin duda hacer como ya algunos órganos jurisdiccionales vienen haciendo, comenzar a trabajar políticas internas, ¿no? Porque también hay que adaptarlos a cada realidad, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido ocasión de participar en diligencias por WhatsApp. ¿Por qué? Porque la infraestructura tecnológica del lugar no permitía que el juez tuviera una computadora con conexión fluida al Internet, ¿no? Porque, bueno, nuestros países, nuestras geografías son así, ¿no? De complejas, de ricas, de lindas, ¿no? En esa complejidad está la belleza, ¿no? Pero, o sea, tenemos que comenzar a desarrollar protocolos, ¿no? De adaptación de estas reglas generales a nuestra realidad, ¿no? Y creo que por ahí podría ser un comienzo, ¿no? Porque sin duda las reglas de código de vestimenta, por ejemplo, en la Amazonía serán distintas a las que se pueden plantear en Lima, ¿no? O en Arequipa, ¿no? Que además es una región muy tradicional, ¿no? Y conservadora, ¿no? Creo que podríamos comenzar por eso, ¿no? Por comenzar a desarrollar a nivel de cortes políticas de trabajo, ¿no? Como herramientas, ¿no? de apoyo, ¿no? No con carácter mandatorio necesariamente, porque a la hora de la hora ocurren cosas que uno no puede controlar, ¿no? Como lo de ese abogado. Bien, ¿alguien más del panel, por favor, que nos acompaña? Sí, bueno, apreciado doctor Luis Reina Alfaro, compañero de aulas universitarias, te expreso mi inmensa gratitud por la deferencia de acompañarnos el día de hoy en nuestro evento académico. Felicitarte por tu disertación, esperamos contar contigo también en otras oportunidades, al igual que con el doctor Arocena y el doctor Aranguez. Mi pregunta va en el sentido que cómo debe controlar el juez el ingreso de la prueba y su fiabilidad para poder formar un criterio suficiente al momento de valorar y tomar una decisión, si la inmediación como mecanismo que permite al juez controlar la rigurosidad del interrogatorio, de alguna forma en estos entornos se encuentra relativizado. Segundo, también quisiera tener tu opinión en un entorno tecnológico, cómo debe valorarse la kinésica del comportamiento de las partes, es decir, en un relato de un testigo, en un examen de un perito, sobre el lenguaje no corporal. Ello en atención a los criterios basados en la ciencia de la psicología del testimonio y sus factores de ponderación que nos hablan de credibilidad subjetiva, persistencia y verosimilitud. ¿Cómo se debe trabajar en estos aspectos? Gracias. Gracias, Kelly, por las preguntas y también por las palabras, ¿no? Trataré de responder porque la segunda sobre todo es muy compleja, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, creo que lo que es la valoración de la prueba dependerá de cada caso concreto. O sea, una fórmula cerrada es difícil de reconocer, porque también debemos entender que los problemas surgen con los casos complejos, ¿no? Los casos del día a día, los cotidianos, quizás no nos generan tanto problema, y eso también funciona con lo que es la segunda parte de la interrogante, ¿no? Si no son los casos complejos, ¿no? Y yo creo que ahí
la discusión debería ser ponderar si realmente debemos tener un juicio virtualizado al 100%, ¿no? Yo creo que ahí viene el problema, ¿no? O sea, de hecho, yo lo he conversado con muchos compañeros que trabajamos estos temas, Fernando Iberico y otros colegas, ¿no? Incluso del despacho, y claro, que tenemos la convicción de que es posible recurrir al juicio oral y a las audiencias virtuales, pero no como regla, ¿no? Porque hay casos complejos en donde realmente esa capacidad de control de la fuente de prueba se pierde, ¿no? Se pierde. Y además que se vuelve súper tedioso, ¿no? Y realizar un juicio oral, por ejemplo, si buscamos la contrastación de un testigo con un documento, ¿no? Y tenemos que tenerlo digitalizado, obviamente. Entonces, ¿cómo le mostramos al testigo en ese momento el elemento de convicción para que lo revise, ¿no? Es muy complicado, se demoran, pasan minutos para que se pueda realmente presentar la información en la pantalla, la información no se ve del mismo modo. Entonces, creo que más que darte una respuesta, creo que debo reconocer las dificultades, ¿no? Entonces, creo que ahí debemos manejar reglas de una suerte de mixtura, ¿no? En donde en algunos casos sea necesario que el testigo, evidentemente con todos los protocolos de seguridad, concurra a las instalaciones del órgano jurisdiccional, ¿no? ¿Por qué? Porque será muy difícil que el órgano jurisdiccional controle, porque además no tendrá forma de saber, por ejemplo, si el testigo pierde conexión intencional o fraudulentamente, ¿no? No hay forma de controlarlo, ¿no? Se puede decir simplemente que se le fue el internet o apaga de súbito la comunicación y no hay forma de saber si lo hace con mala intención o no. O no sabemos si es que él tiene atrás a alguien que le está instruyendo, ¿no? O sea, manejamos las reglas de la buena fe procesal, pero tiene límites. Y respecto al segundo tema, que creo que está enlazado realmente con lo primero, ¿no? Claro, todo el tema del lenguaje corporal y el lenguaje no corporal realmente es difícil de... Bueno, y hay una gran discusión respecto a si el lenguaje corporal puede tener alguna utilidad, ¿no? Que era algo que se solía entender mucho en los juicios físicos, ¿no? Que gran parte de lo que de la utilidad de la presencia del testigo era ver sus reacciones. La psicología del testimonio determinó que no necesariamente eso tiene que ver con, ¿no? Con algún tipo de tendencia a mentir o no a decir la verdad, ¿no? Lo importante es la información, cómo fluye la información, ¿no? Y creo que al final, repito, tiene que ver con lo que dije hace un momento. Esto debería limitarse en todo caso a los casos, ¿ya? La posibilidad de un juicio oral virtual debería tratar de limitarse a los casos que no son complejos, ¿no? O sea, yo lo digo por experiencia, tengo un caso de lavado de activos en el que se pone continuamente al perito en confrontación con documentos contables. Y ya toda la parte técnica de visualizar el documento hace perder velocidad y evidentemente afecta la concentración, ¿no? Una respuesta precisa no se puede dar realmente, ¿no? Porque como dijimos, todo lo que tenemos pensado sobre psicología de testimonio, etcétera, no está pensado para estos entornos, ¿no? Gracias. Doctor Vázquez, por favor. Perdón. Bueno, primeramente, estimado Lucho, para agradecerte por esta participación que me parece muy brillante. Me llena de orgullo escuchar las palabras de un ponente de tu calidad profesional, como yo soy tu promoción de las aulas universitarias. Entonces, ahora como representante de un colegio de abogados de esta región de Amazonas, y habiendo escuchado las tres ponencias, tanto del doctor Gustavo Arocena de la Universidad de Córdoba, Argentina, del doctor Carlos Arangués de la Universidad de Granada, España, y tu ponencia, y dada la realidad de nuestra región de Amazonas, en primer punto, hablamos del mundo virtual. Existen colegas abogados que aún no sintonizan con el modo virtual, ¿no? Con el modo virtual de los juicios. Entonces, la pregunta era lo siguiente. Me preocupa a mí, en realidad, bastante, porque
en nuestra región de Amazonas existe colegas abogados que a veces no sintonizan con el tema informático. Entonces, yo haría la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué recomendarías, mi estimado amigo, o qué recomendarías a los colegios de abogados del país? ¿Cuál debería ser el rol para que podamos nosotros participar y así la correcta administración de justicia siga prosperando? Esa es la pregunta, estimado amigo. Gracias, Jorge. Bueno, te agradezco tus palabras. Evidentemente hay un sesgo, ¿no? Evidentemente somos amigos y nada, yo estoy muy orgulloso también de que desde la tribuna donde estás y desde la posición que tienes, busques, ¿no?, la mejora de la calidad de los abogados de nuestro país, ¿no? Y mira, yo creo que esta actividad es un buen ejemplo de lo que se debe hacer, ¿no? Tratar de generar masa crítica, ¿no? Masa crítica de hacia dónde debemos ir, ¿no? La presencia de Gustavo, de Carlos, ciertamente no solamente ayudan en conocimiento, sino que inciden en los aspectos que debemos mejorar, ¿no? Como abogados, como litigantes y en realidad como cultura jurídica en general, ¿no? Siempre la ventaja de contrastar nuestra realidad con otras realidades forenses y legislativas es muy importante. Entonces, este tipo de eventos de capacitación, además traemos los problemas de la actualidad, creo que son importantes, ¿no? Y creo que sería un buen mecanismo, ¿no? Porque esto ocurre mucho, repito, en provincia, y seguramente en Amazonas debe ocurrir mucho más, y esto seguramente la presidencia lo debe notar continuamente, es quizás procurar, no sé si por la Administración de Justicia o por los colegios de abogados, generar espacios para que los propios abogados puedan recurrir en esa fase de adaptación a la tecnología, a los propios colegios de abogados, y utilizar las instalaciones para desde allí poder participar en las audiencias, ya sea con los recursos informáticos del colegio de abogados, ¿no? O con sus propios recursos, ¿no? Porque evidentemente no es una gran ayuda tener un espacio sin tanto ruido periférico, o tener una buena conexión a internet. Seguramente muchos de los agraviados no lo tendrán, y sería bueno que, ¿no?, tengan también ese apoyo, no sé si por el gremio o por la corte misma, ¿no? Que de hecho ya muchos colegios de abogados lo hacen con las bibliotecas, ¿no? En las bibliotecas tenemos una computadora, posibilidad de acceso a la computadora, quizás no generar espacios, evidentemente todo dentro de ciertas reglas de seguridad, ¿no? Para evitar contagios, ¿no? Pero creo que por ahí podría ir otra vía de desarrollo, quizás, ¿no? Considerando de que, como lo dijo Gustavo, no somos nativos de la tecnología, ¿no? No somos nativos de la tecnología, y además en estos tiempos para muchos abogados debe ser difícil invertir en tecnología, ¿no? Lamentablemente nos agarró la pandemia, ha golpeado a muchos gremios, dentro de ellos al gremio de los abogados, y sin duda sería una interesante idea desarrollar esta posibilidad de que no se les pueda permitir, ¿no?, utilizar ciertas instalaciones, ¿no?, a modo de cabinas para que puedan participar en sus audiencias, ¿no? Era lo que quería comentarte, ¿no? Muchas gracias, Lucho. Doctor Reina, tenemos dos preguntas de nuestro público que nos acompaña en este día de jornada, que la primera va sobre la pirámide jerárquica normativa. Si un protocolo de audiencia virtual puede estar por encima de la ley procesal penal constitucional en base a los principios procesales de derechos y garantías constitucionales, ¿o sería necesario legislar sobre estos mecanismos virtuales procesales? Si de repente me das las dos preguntas juntas para responder las dos juntas. A ver, lo repito nuevamente. Por pirámide jerárquica normativa. O sea, quería preguntarte si de repente me hacen las dos preguntas juntas y las respondo las dos. Ya, ok. En su opinión, ¿en qué tipo de falta o delito incurrió aquel abogado que en audiencia virtual tuvo encuentro íntimo con su pareja?
Ya, bueno, respondo lo segundo, ¿no? Primero, depende, ¿no? Si se logra que lo hizo intencionalmente, sería pues, ¿no? Unos actos contrarios al pudor, ¿no? ¿No? Claro, sí, claro, no sé, ¿no? Pero siempre, ¿no? Que lo haya hecho dolosamente, ¿no? Él podría invocar un error, ¿no? ¿No? Bueno, pero seguramente mejor opinión tendrá Gustavo, que tiene varios libros escritos sobre el tema, ¿no? No sobre el tema en concreto, pero sí sobre el desarrollo de las redes sexuales, ¿no? Y bueno, creo que esa sería, ¿no? la tipificación, ¿no? Evidentemente, criterios deontológicos van a entrar en juego también, seguramente, ¿no? Lo sancionará a nivel del colegio de abogados al que pertenece, etcétera. No ocurrió en Amazonas, por si acaso, Gustavo, para que estés, para ubicarnos en contexto, ¿no? Creo que fue en Huancayo, ¿no? La corte donde ocurrió esto. Y respecto a la primera pregunta, que lo que ocurre es que el protocolo no colisiona con ninguna de las normas ni constitucionales, ni legislación procesal ordinaria, ni convencionales, ¿no? Lo que el protocolo lo que hace es dar herramientas para poder actuar en el juicio. Es más, son recomendaciones más operativas que otra cosa, ¿no? No son tanto, no tienen tanta influencia normativa como se entiendan los derechos o el alcance de los derechos de las partes, no, simplemente son reglas de actuación para operativizar el juicio oral virtual, ¿no? Repito, yo lo he leído y creo que son muy útiles, ¿no? Y creo que deberíamos darle una mirada a todos los abogados litigantes, porque creo que es una herramienta que nos va a permitir esa sinergia, ¿no? esa búsqueda de lograr que el órgano jurisdiccional tenga la información idónea, suficiente y adecuada para resolver el caso. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta de algún integrante del panel virtual, por favor? Si no, ya para dar ya por concluido este tercer tema de esta importante jornada de capacitación. Sí, brevísimo, Frank, brevísimo nada más, ya para finalizar, para cerrar. Buenas tardes, doctor Reina Alfaro. Felicitarle una vez más por su excelente participación en esta jornada académica. Y más que pregunta, doctor Reina Alfaro, perdón, es solamente comentar respecto de lo que ya los anteriores ponentes habían mencionado. Lo primero, la necesidad de justamente regular el juicio virtual o el juicio online. Particularmente considero, aparte obviamente de lo que ya se ha mencionado, que la regulación del juicio virtual tendría impacto en los derechos de las personas y fundamentalmente en el acceso a la justicia. Al crearse mecanismos de acceso, me refiero a mesa de partes virtual, a concurrir a una audiencia, a ser escuchado, a ser oído por un tribunal antes que éste pueda resolver algunas cuestiones de fondo sobre sus derechos e intereses que lo afectan. Entonces, a partir de esta idea, entonces, el juicio virtual, que ha venido a quedarse, como ya lo mencionó inicialmente la señora presidenta de Corte, ha venido a quedarse, y en tal contexto, entonces, se hace necesaria su regulación y determinar en qué casos sería necesaria la existencia de un juicio de esa naturaleza. Nos referimos a unos probablemente de mayor cuantía, de menor cuantía, o en todo caso, qué actos procesales se hacen necesarias la participación personal, diríamos, de los órganos de prueba, para de este modo no garantizar fundamentalmente el principio de inmediación, el control de la prueba a través del interrogatorio, del contrainterrogatorio. Y entonces, en ese escenario, entonces, puedo yo particularmente concluir que el juicio virtual venía a quedarse, se hace necesaria su regulación, y a lo que decía el doctor Reina Alfaro, en el caso de la persuasión, en efecto hemos advertido que en la práctica diaria, los colegas abogados, al fin y al cabo, jueces nosotros, también somos abogados,
el uso a veces excesivo de la plataforma de videoconferencia, de suerte que hace a veces imposible que podamos tener idea o noticia de qué cosa es lo que quiere decir. Por nuestra parte, al menos, lo que se trata es de concederles plazos prudenciales de unos 10 minutos, 15 minutos, para de esta manera obtener información bastante esencial sobre el caso que se va a resolver. Sí, pues, lo que dice el doctor Reina Alfaro es comprensible, entendible, en la medida que nos han enseñado también que mucho tiempo utilizar en una entrevista genera pues distracciones en el que escucha, en el juez que escucha en todo caso un alegato o alguna posición de las partes, ¿no? Entonces, en ese extremo trataremos en lo posible, ¿eh? Como dijo el doctor Reina Alfaro, entonces, de poner algún coto a las intervenciones. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por escuchar. Me permite un poco responder algunas cosas que ha referido el doctor, quien por cierto creo que ha dado un aspecto fundamental, ¿no? O sea, creo que sí debe haber algún tipo de regulación respecto a qué materias deberían ser objeto de virtualización, ¿no? O sea, no todos los procesos penales, quizás los parámetros tengan que ver con la pena que está detrás ¿no? del delito, ¿no? La incidencia sobre la libertad puede ser otro parámetro para ver qué incidencias pueden ser objeto de desarrollo virtual, ¿no? Una prisión preventiva quizás no sea, ¿no? No sea lo virtual el mejor mecanismo, ¿no? Pero eso evidentemente creo que sí debería tener un desarrollo legislativo, ¿no? Y en lo otro, claro, coincido que finalmente es el juez el que, ejerciendo su rol de dirección, es el que finalmente debe ¿no? acotar el tiempo a lo razonable según el caso, ¿no? A no recibir información reiterativa, redundante, ¿no? Creo que es algo fundamental, ¿no? Y creo que ahí la labor del juez es central, ¿no? Era lo que quería, ¿no? acotar, doctor. Muchas gracias, me ha parecido muy válidas sus observaciones. Bien, agradecemos la participación del doctor Luis Miguel Reina Alfaro en esta importante ponencia. Bien, ya vamos llegando a la parte final de la presente Jornada Internacional de Capacitación. Para ello, invito al abogado Jorge Enrique Vázquez Bustamante, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Amazonas, para las palabras de agradecimiento y cierre del presente evento. Muchas gracias. Bueno, señora doctora Nancy Sánchez Hidalgo, presidenta de esta Ilustre Corte Superior de Amazonas, distinguidos doctores Gustavo Arocena, doctor Carlos Arangüez y Luis Reina Alfaro, que participaron como ponentes en la primera Jornada Internacional de Capacitación, Retos del Proceso Penal del Confinamiento. Colegas abogados participantes de estas jornadas, tengan primero ustedes el saludo y agradecimiento de todos los agremiados del Ilustre Colegio de Abogados de Amazonas, que hoy tengo el honor de representar en mi condición de decano. La verdad, hoy es un día muy importante para todos nosotros, porque hemos culminado una jornada internacional de capacitación con temas de la actualidad, dado la pandemia del COVID-19, y para la cual hemos contado con la participación de ilustres ponentes en conocimiento y en experiencia en el tema del derecho penal. Estamos conscientes que nos va a servir para profundizar nuestros conocimientos como abogados y para aplicar en el día a día de la defensa del patrocinio que nosotros debemos de ejercer en nuestra noble profesión, que es ser abogado. En nombre del Colegio de Abogados de Amazonas, me permito agradecer a mi distinguido amigo, el doctor Lucho Reina Alfaro, que tengo el honor de haber compartido las aulas universitarias, porque gracias a él pudimos contactar con los ponentes, como es el doctor Gustavo Arocena, de la Universidad de Córdoba, Argentina, y con el doctor Carlos Arangüez, de la Universidad de Granada, España. También agradecer a nuestra presidente de esta Ilustre Corte Superior de Justicia de Amazonas,
que nos abrió las puertas para poder coordinar este magno evento. De verdad, muchas gracias. También agradecer a la doctora Kelly Santillán por el gran apoyo para que se lleve a cabo esta jornada internacional. De nuestra parte, el ilustre Colegio de Abogados de Amazonas ha tenido, por acuerdo de nuestro Consejo Directivo, ha emitido los acuerdos de Consejo Directivo designando a los ilustres ponentes, otorgando reconocimiento como miembros honorarios del ilustre Colegio de Abogados de Amazonas a todos los ponentes del día de hoy, y pues que se ha hecho llegar por intermedio del doctor Luis Reina Alfaro sus reconocimientos, su medalla de este ilustre Colegio de Abogados de Amazonas, y que seguro ya estará con ustedes. Agradecerte, Lucho Reina, por tu gran apoyo, agradecer al doctor Carlos Aranjuez y al doctor Gustavo Arocena por tan brillante exposición. De verdad, es un orgullo y un honor haber participado de este evento. Ojalá volvamos a coincidir en estos eventos que sirven de mucho a todos los colegas abogados. Muchas gracias. Bien, agradecemos las palabras del abogado Jorge Enrique Vázquez Bustamante en su calidad de decano del ilustre Colegio de Abogados de Amazonas. ¿Alguna intervención más de nuestro panel que nos acompañe en esta tarde para dar por finalizado el presente evento? Yo, con permiso, solamente quería expresar agradecimiento al Colegio de Abogados del Amazonas por el honor, la distinción recibida, y manifestar que es mi compromiso colaborar con ustedes siempre que mi presencia sea requerida. Muchísimas gracias de corazón. Bueno, en igual sentido yo hago mías las palabras de Carlos, no solo por el gesto del ilustre Colegio de Abogados, sino también por la cordial invitación de la Corte Superior y, por supuesto, la intermediación de Lucho, que ha hecho posible que compartamos un evento tan agradable. A disposición de ustedes para cuando lo decidan. Todo nuestro afecto desde la Argentina. Sí, bueno, por mi parte, también agradecer al Colegio de Abogados de Amazonas por hacerme parte de su gremio, que también pongo la cinta, ¿no? que me ha enviado Jorge, que alcanzaría a ustedes también en su momento. En nombre de la Corte Superior de Justicia de Amazonas y el mío propio, agradezco también a los tres expositores, el doctor Gustavo Arocena, el doctor Carlos Aranjuez, el doctor Reina Alfaro. Muchas gracias, esperamos contar con ustedes en cualquier otra oportunidad que se los llame. Gracias por su ilustre exposición, por sus conocimientos, sus experiencias, que nos hace de mucho servicio y de mucho valor para nuestra Corte y para todos los que intervenimos. Muchísimas gracias. Bien, a partir de estos momentos y por el espacio de 10 minutos se encuentra habilitado el INDE registro de salida correspondiente a fin de poder entregar la certificación en el plazo previsto. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta una próxima.